Vamos a incorporarlo a Carlos Cue, que es el corresponsal del diario El País. Y quiero decir que Carlos Cue no es cualquier periodista. Un hombre conocedor, gran periodista joven, conocedor de la realidad española, de la política. Hola Carlos, ¿cómo estás? Obviamente está el relato de la anécdota y está ahora el análisis del hecho como tal. Una de las cosas que está impactando es, de esto había información. Esta información que surge de los Estados Unidos, de la CIA, hablando de una advertencia que aparentemente o no fue seguida seriamente o no fue interpretada, ¿tiene validez? ¿Significa algo en el análisis de lo que pasó de cara al desafío que representa para España esto? Probablemente desde Argentina no se tenga esa conciencia, pero en España se tenía absolutamente la conciencia de que esto podía pasar. Ah. Las informaciones en mi periódico, en El País, Sí. constantemente José María Irujo, que es el que sigue esto con más detalle, hoy hacía una crónica diciendo La vi. el atentado inevitable, lo llamaba porque es terrible decirlo así, pero la Por realidad eso te es hacía esta pregunta en relación a Claro, esto. claro. La realidad es que España es un objetivo clarísimo, lo es. Fue el primer gran atentado, no era el ISIS, era Al Qaeda, pero digamos que la raíz era similar. El primer gran atentado en Madrid en 2004. Allí empezó un poco la odisea europea que está viviendo toda Europa con este asunto, y desde entonces se activó una alarma, se multiplicaron los policías que siguen esto, hay más de 3.000 personas. Se han multiplicado los equipos, se ha multiplicado la colaboración. Desde entonces ha habido 700 detenidos. O sea, 700. es algo que suele pasar con cuentagotas, no son grandes titulares, pero este año solo me parece que hay como 50 personas detenidas por este tipo. Se han modificado las leyes, se ha hecho policía muy especializada. Se están haciendo un montón de cosas, pero hay cosas que se escapan. Este grupo, que es un grupo bastante grande, ¿no? Claro. Se habla de hasta 12 personas. Es un grupo que no está... Todo parece indicar, estamos en las primeras horas, se verá con más detalle, pero todo parece indicar que no estaban identificados como gente a la que había que seguir. ¿Te sorprende que en el contexto de esto que vos estás marcando y hoy leíamos, haya pasado esto en un grupo no de una persona, sino de 12, 13, 14? Es ciertamente sorprendente en Barcelona, porque Barcelona es uno de los lugares que estratégicamente la gente que sabe de esto, los especialistas, dicen hace muchísimo tiempo que es un lugar especialmente complicado, es un lugar donde se han producido buena parte de las detenciones, lo están siguiendo muy de cerca. Ahora, hemos visto también en Londres, hemos visto también en París. Hay miles de personas en Francia también dedicadas específicamente a esto y se escapan. Desgraciadamente se escapan porque son grupos, también ellos se mueven, también ellos cambian de estrategia y buscan gente cada vez más joven, cada vez menos. El chaval que pasó con la camioneta era un jovencísimo. Buscan cosas cada vez más sencillas, o sea, al final es alquilar una furgoneta con el carnet del hermano por muy poco dinero y atravesar. Lo más llamativo de todo lo que está pasando es que lo que todo indica la investigación es que el atentado iba a ser mucho peor. Por una cuestión fortuita, porque se equivocaron y les estalló, y ahora se ve, les estalló hace unas semanas, les estalló una bomba que estaban preparando y tuvieron que cambiar probablemente el plan y hacer esta barbaridad con una camioneta, pero tenían pensado hacerlo con explosivos. O sea, evidentemente en Europa la alerta es absoluta y sí, se puede escapar, y ahora habrá mucha reflexión interna en la policía de por qué se ha escapado, pero la verdad es que no es que estén relajados. O sea, España está en una alerta máxima hace mucho tiempo y toda Europa. Pepe. Sí, la verdad es que conforme se van dejando trascender algunas informaciones, esto no ha sido una masacre devastadora justamente por el hecho que Carlos menciona recién, el estallido de una casa a cierta distancia de Barcelona con la inexperiencia, porque estos tipos eran absolutamente inexpertos, eran voluntaristas pero inexpertos, pero pretendían montar allí un desastre de una magnitud inolvidable. La información, a ver Carlos, si vos tenés la misma, pero la que tenemos es que iba a ser en un fin de semana, que intentaron contratar camiones, pero que no pudieron porque la documentación no les dio, al igual que en Londres tampoco la tarjeta de crédito, que tenían hasta 16 garrafas en el lugar donde estalló la casa, que había explosivos que iban a hacer una mezcla de los dos y que pensaban hacer algo devastador en Barcelona. Y como esto no salió por el estallido, se fueron rápidamente, dejaron todo tipo de pruebas, pasaportes, dejaron absolutamente todo, pero claro,
todo ese indicio la policía no le dio tiempo de rescatarlo como para poder impedirlo. Sabían que algo podía pasar, pero no lo pudieron impedir. Esto realmente fue el plan B y así todo es devastador. Sí, no solo, sino que no solo dejaron todo, dejaron incluso a un fallecido. Hoy cuando ha ido la... Tenemos entendido que hay dos. Sí, y que hay 2 muertos ahí. Efectivamente, que los investigadores cuando han ido a la casa, ahora se han atado cabos. En ese momento la verdad es que evidentemente pensaron que era una explosión de verdad de gas y no se investigó. Y ahora cuando han ido a la casa a ver, se han encontrado con que allí los terroristas dejaron a un muerto. O sea, quiero decir, la poca profesionalidad de la que estabas comentando es así. Realmente dejaron a un muerto, se fueron, buscaron cambiar de atentado. Y es terrorífico, lo más dramático de todo, la sensación de la sencillez con la que se puede inventar. Contanos, Federico, de esto que dice la gente ahí en Barcelona. Federico, nos estás escuchando allí en Barcelona, está en la zona donde ocurrió la tragedia, viendo los rostros, las vivencias, las emociones, y por supuesto, yendo un poquito más sobre la anécdota para ver cómo estas cosas forman parte de lo que hoy el habitante de Barcelona habla, comenta, ¿no? ¿Qué pasó? Si se sabe bien lo que pasó, si pudo haberse evitado, si no, y cómo se va a seguir. ¿Estás escuchándonos, Federico, en este momento? Vos nos decís cuando estés en condiciones de salir al aire, ¿no? Perfecto. Seguimos entonces nosotros aquí con este análisis. Ahora, por supuesto que esto genera un shock político fenomenal, ¿no? En esta circunstancia tan particular de España, para ver qué hacer frente a esto, ¿no? Porque como vos bien lo decías, ayer lo marcábamos con Pepe, hoy son cosas cada vez más simples, ya no son los grandes atentados, es o una garrafa o un vehículo, ¿no? El que se transforma en el arma criminal del atentado, ¿no? Realmente lo único, todos los investigadores lo tienen clarísimo, lo único que se puede hacer es más labor de inteligencia. Cuanto más labor de inteligencia, realmente se ha hecho mucha y se han evitado muchos atentados. Evidentemente nosotros estamos hablando del atentado que no se ha podido evitar, pero se detiene constantemente a mucha gente, se impiden muchas cosas y todos los países hay una colaboración cada vez más fuerte. Realmente todos los países europeos están intercambiando información. Ahora, desde el punto de vista político, decías tú, también hay una cosa positiva de lo que está pasando. Las imágenes de las Ramblas, evidentemente todo el mundo está sobrecogido, pero hay gente en la calle. Sí, claro. Es una noticia muy importante. Y ¿Te sorprende? Es decir, ¿te dirías que era un test hoy para ver cómo continúa la vida en Barcelona? Para mí absolutamente era un test. Lo que pasa es que es verdad que en España hemos tenido muchos test de estos. Desgraciadamente España es un país devastado por el terrorismo. Ahora el terrorismo islamista, antes el terrorismo de ETA, Barcelona ha tenido atentados terribles con 25 muertos, Hipercor. La gente salía a la calle. Es algo histórico que pasa en España. Pasó después de que sorprendió muchísimo en Estados Unidos, por ejemplo, gente comentaba, eso no pasó en Estados Unidos. Al día siguiente del atentado de Madrid con 192 muertos, salieron 5 millones de personas a la calle en toda España. Y en Madrid había más de 1 millón de personas. O sea, es una cosa, es la forma de reaccionar de los españoles. Hoy había mucha gente en la plaza y era muy difícil ir a la plaza porque hoy había policía, había detectores de todo tipo, o sea, hay como mucho deseo de la gente de salir a la plaza y ese lema, ¿no? No tenemos miedo, que es el lema de decir nosotros vamos a seguir haciendo la misma vida de siempre, que es estamos en pleno verano en España, Barcelona, la gente está paseando por la calle. Por supuesto, Marina, sí. Quería preguntarle a Carlos, también lo estaba escuchando, y realmente impactaba esto del no tenemos miedo, que tiene tanto que ver con la cultura española y nosotros, que ayer nos impactábamos y uno que se asusta desde acá, es particularmente conmovedor ese no tenemos miedo, sobre todo porque lo están diciendo en un lugar que demuestra que efectivamente es así. ¿Hasta qué punto los ciudadanos españoles están acostumbrados a convivir con los niveles de control que implica vivir bajo amenaza terrorista? Ayer muchos decían esto podía pasar en cualquier momento, con lo cual uno entiende que puede volver a pasar en cualquier momento. ¿Cómo conviven los españoles y los catalanes con los controles que implica eso? Bueno, evidentemente el no tenemos miedo es una forma de alentar el miedo, no es real. Obviamente todo el mundo tiene miedo, todo el mundo está asustado, todo el mundo está... Pero es una forma también de sacarlo fuera y de sacar ese miedo y de salir a las calles. En España, desgraciadamente, sí estamos muy acostumbrados a los controles. Desgraciadamente, yo desde que soy... en fin, a mí, puedo hablar de mi caso personal, en la cuadra, en las 20 cuadras alrededor de mi casa ha habido 3 atentados, desde que yo soy pequeño. Yo, cuando era pequeñito, iba una vez al colegio y pasaba por los escombros de un enorme atentado que hubo en Madrid.
Quiero decir, esto es terrorífico, ojalá no hubiera pasado nunca, pero genera una cultura de enfrentarse a eso. Genera una cultura de manifestarse históricamente en España. Al día siguiente de un atentado, uno en Barcelona muy fuerte contra un exministro, Ernest Lluch, toda la gente a la calle. Es algo que los españoles hacen para exorcizar este miedo y en este caso muy concreto, porque además este atentado es tan evidente el mensaje que quieren lanzar los terroristas, que es que la gente esté aterrada y no salga a la calle. La forma de reaccionar de los catalanes, en este caso, la verdad es que es ejemplar. ¿Qué significa, Carlos, esto para varias cosas del activo? Porque esto efectivamente impacta sobre la vida diaria. Esto busca, no es un atentado contra el primer ministro que busca un efecto político. Primer punto, sobre inmigrantes en España, flujo de inmigrantes que no para, veíamos el otro día esa barcaza que llegaba de magrebíes, y relación de españoles con inmigrantes. Este es el gran debate a partir de ahora. Hoy en Barcelona ha pasado una cosa muy llamativa. Ha habido un grupo de fascistas manifestándose muy pequeño, eran 30, manifestándose en contra de la inmigración, con lemas racistas. Y ha habido centenares, hay unas imágenes bastante impresionantes, centenares de catalanes echándolos de allí. Estaban manifestándose legalmente, porque es legal manifestarse, y la policía ha tenido que protegerlos. Había un momento de muchísima tensión porque la gente estaba gritando fascistas fuera de aquí. Evidentemente en España, como en cualquier país del mundo, hay racistas, decir que España está libre de racismo es ridículo, hay racismo en todos los países, hay una inmigración muy fuerte, en Barcelona llegó al 15%. Claro. Barcelona, Madrid son las dos grandes capitales de la inmigración. Pero la sociedad española, mayoritariamente, con excepciones, mayoritariamente ha reaccionado de una forma... España es muy particular porque es el único gran país de Europa que no tiene en el Parlamento un partido claramente xenófobo. Lo tiene Francia, lo tiene el Reino Unido, Alemania, lo tiene Alemania, lo tiene Italia con la Lega. No hay ese discurso en España. Existe, pero no ha triunfado políticamente y se ha controlado bastante. Cataluña especialmente es un lugar donde la resistencia a eso, cada vez que alguien... Ha habido también episodios locales de gente que ha hecho ese discurso y la oposición, la unidad de toda la política contra eso es muy fuerte. Esperemos que siga siendo así. Evidentemente es una reacción muy natural después de esto que haya gente que se vuelva contra los inmigrantes. Pero es ridículo porque además, lo que decía el compañero antes, España, el turismo, por tanto la mezcla y argentinos, o sea, Barcelona es la ciudad más argentina de España, está lleno de argentinos. El turismo y la migración, el turismo en España son 75 millones de personas, llegaron el año pasado. Esto te lo voy a preguntar porque la pregunta es, ¿continuará así? ¿Esto afectará ese flujo? Porque ayer había muchos que querían huir, obviamente, desde allí y demás. ¿Existe ese temor hoy a nivel, no solo de la gente, sino de las autoridades diciendo, bueno, ojo, porque esto puede afectar la industria de la cual vivimos nosotros, ¿no? Evidentemente hay un temor muy fuerte porque ha pasado, lo que pasa es que es temporal, pero ha pasado en París, por ejemplo, se ha reducido el número de llegadas, sobre todo de estadounidenses, que siempre lo ven con más distancia, se asustan enseguida. No nos olvidemos que España también, una de las cosas que ha pasado en los últimos años en España, España ha concentrado mucho turismo, entre otras cosas, por las enormes dificultades que han vivido algunos países donde también, como Turquía, por ejemplo, donde países de turismo fuerte, y a España llegaba mucha gente que no quería ir a Turquía. Yo creo que es temporal, creo que el año que viene no va a haber menos de 75 millones de turistas en España, porque creo que va a ser muy evidente y está siendo muy evidente. Estas imágenes son importantes también para los turistas, para los medios internacionales. Al día siguiente es un test. Al día siguiente de lo que ha pasado, como veis, hay gente con naturalidad en el mismo lugar, paseando por las calles. Yo creo que España va a demostrar lo que siempre ha demostrado, lo que tienen los grandes países europeos, que efectivamente este es un problema que se puede ir de las manos un día como hoy, pero que hay en los 364 días del año el nivel de seguridad, el nivel y sobre todo la inversión también de dinero. Son países ricos que invierten muchísimo dinero en seguridad. Probablemente este tipo de cosas hacen cada vez más incómodo montarse en un avión, cada vez más incómodo trasladarse, pero la seguridad en Europa, a pesar de estos fallos, es muy alta. Carlos.